La sala de reuniones de Fort Bragg tenía esa cualidad desmoralizante propia de todas las instalaciones gubernamentales. Luces fluorescentes que zumbaban una melodía de silenciosa desesperación y un aire que sabía a oxígeno reciclado y café rancio. Se suponía que no debíamos estar aquí. El ODA 5122, con el nombre en clave Phantom, debería estar realizando maniobras en los bosques de Pineland, entrenando para un mundo de enemigos de carne y hueso. En lugar de eso, nos sacaron de allí, oliendo aún a acículas de pino y pólvora, y nos sentaron a una mesa de caoba pulida que se sentía ofensivamente pulcra. Frente a mí, se sentaba un coronel de USASOC, con el uniforme tan impecable que podría cortar el cristal, y un hombre con un traje de civil que costaba más que mi primer coche. La placa de identificación del civil decía DARPA. Esa fue la primera señal de alarma. «Caballeros», comenzó el coronel, con una voz grave y profunda. «A las 2000 Zulú. Se produjo un apagón de comunicaciones con un activo nacional. Hemos rastreado su trayectoria de reentrada hasta un sector remoto del Bosque Nacional Kootenay en Montana. El del traje de DARPA, un hombre llamado Sterling que parecía no parpadear nunca, deslizó una tableta sobre la mesa. En ella aparecía la imagen de un satélite elegante y de aspecto avanzado. «Este es el Argus 7», dijo, con voz plana, desprovista de emoción. «Una plataforma de vigilancia de nueva generación. Lleva un núcleo de datos encriptados prototipo y una fuente de energía isotópica experimental. Su misión es localizar el lugar del impacto, asegurar un perímetro, recuperar el núcleo de datos y el módulo de energía, y luego destruir el resto de los restos con termita. No se deja nada atrás». Hizo una pausa, paseando la mirada por encima de nosotros. «Esta misión se designa como Operación Refugio Silencioso. Su clasificación es compartimentada, superior a alto secreto». ¿Preguntas? Me incliné hacia adelante con las manos planas sobre la mesa. Soy el capitán Marcus Holloway. Mis hombres me llaman Pathfinder. ¿Por qué nosotros, coronel? Esto suena a trabajo para un equipo de pararescatistas de la Fuerza Aérea. Ellos se especializan en esto. La mandíbula del coronel se tensó de forma casi imperceptible. El terreno es excepcionalmente difícil, capitán, y el activo es delicado. El mando quiere operadores en el terreno que puedan manejar cualquier posible contingencia. El ODA 5122 tiene el mejor historial en operaciones autónomas en entornos hostiles. No era una respuesta, y todos lo sabíamos. Más tarde, de vuelta en nuestra sala de preparación, el escepticismo flotaba en el aire, denso como la humedad. El sargento maestro Frank Griffin, Doc, para todos, estaba limpiando su equipo estéril por 10ª vez. Una manía nerviosa. Es el mayor de nosotros, el ancla de nuestro equipo. Sus manos son tan firmes remendando una herida de bala como sirviendo un trago de whisky después de una misión dura. «Contingencia», murmuró sin levantar la vista. «Es una palabra de 1000 demonios, Marcus. No envías a los boinas verdes a recoger un satélite caído, a menos que esperes que esa contingencia te devuelva los disparos». Tenía razón. Estaba revisando el manifiesto del equipo. Mis ojos se detuvieron en unas pocas líneas. «Sparks», llamé. El sargento de primera clase Leo Galloway, nuestro especialista en comunicaciones, levantó la vista del dron que estaba calibrando. «¿Puede fabricar una radio de campaña con un rollo de alambre de cobre y una patata a medio comer?» «¿Por qué llevamos dosímetros de amplio espectro?» Sparks se encogió de hombros. «Fuente de energía isotópica experimental, capitán. Quizás les preocupa que se haya agrietado con el impacto. Protocolo N, BQR estándar». «¿Y esto?», preguntó Doc, sosteniendo un paquete sellado al vacío. «Kits de muestras biológicas, de los avanzados, del tipo que se usa para patógenos desconocidos». Las piezas no encajaban. DARPA, no la Oficina Nacional de Reconocimiento. Nosotros, no un equipo de pararescatistas.
equipo para radiación y riesgo biológico para una simple misión de recuperación. El sargento de primera clase Cole Bishop, nuestro francotirador, no dijo nada. Nunca lo hacía. Le llamaban D-Day por una razón. Estaba puliendo la lente de la mira de su MK-22, con movimientos precisos y económicos. El mundo era un lugar más simple para Cole. Solo existían objetivos y distancias, viento y compensación. En ese momento, era el único que parecía relajado. El vuelo a la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom fue tenso. Desde allí, embarcamos en 2 MH-60 Black Hawks del 160 SOAR, los Night Stalkers. Esos tipos vuelan con un nivel de precisión que roza la brujería. Volamos bajo y rápido, abrazando los contornos del paisaje oscurecido de Montana. Las montañas rocosas arañaban el cielo, ancestrales e indiferentes. Debajo de nosotros había un mar de abetos de Douglas y pinos con torta, un lienzo verde que se extendía hasta el infinito. Una tormenta se estaba formando en el oeste, las nubes de un púrpura amoratado, parpadeando con relámpagos lejanos. La voz de nuestro piloto crepitó en mis auriculares. Pathfinder, aquí Night Stalker 1. El tiempo se acerca más rápido de lo previsto. Esto va a ser un viaje de ida por ahora. Estaremos en tierra hasta que despeje. Podrían ser 12 horas, podrían ser 48. Recibido, Night Stalker. Llévenos hasta allí, respondí. Una cosa más que añadir a la pila de incorrecto. Descendimos en fast rope a un pequeño claro, el rebufo del rotor azotando los árboles. En el momento en que nuestras botas tocaron el suelo, los helicópteros se alejaron, su sonido engullido por la inmensidad del bosque. Y entonces, el silencio. No era un silencio normal. Era una ausencia de sonido profunda, abismal. Ni el canto de los pájaros, ni el parloteo de las ardillas, ni insectos. El aire era pesado e inmóvil. Los pinos se erigían como centinelas silenciosos vestidos de negro. La tormenta inminente debería haber puesto nerviosa a la fauna, pero no había nada. Day, susurré en mi micrófono. Échame un vistazo. Cole se movió hasta el borde del claro, arrodillándose con su rifle. No miraba a través de su mira, sino a través del visor térmico montado encima. Escaneó el perímetro lentamente, metódicamente. Pasó un minuto. Pathfinder, aquí Day. Su voz era un susurro grave, pero pude oír la confusión en ella. No tengo nada. Quiero decir, nada. Ni firmas de calor, ni ciervos, ni conejos, ni pájaros. Es como si el bosque estuviera muerto en un radio de 1000 yardas en todas direcciones. Un nudo frío se apretó en mi estómago. Avanzamos, desplegándonos en formación táctica, con las armas en posición de alerta. Las coordenadas nos llevaron media milla al norte, por una suave pendiente. El suelo del bosque era una alfombra blanda de acículas de pino, que amortiguaba nuestros pasos. A medida que nos acercábamos, la sensación de extrañeza se intensificaba. No había cráter de impacto, ni tierra quemada o árboles partidos que esperarías de un objeto de varias toneladas cayendo desde la órbita. En su lugar, encontramos un surco perfectamente recto, de 300 pies de longitud, excavado a través del bosque. Los árboles a lo largo de su camino no estaban rotos, estaban apartados, con las raíces desenterradas, como si algo inmensamente pesado hubiera aterrizado suavemente, no estrellado. Y en el centro de todo estaba el objetivo. No era el satélite Argus 7 de la reunión informativa. Era un objeto negro y sólido, de unos 30 pies de largo, con forma de un fragmento aplanado de obsidiana. No había juntas, ni remaches, ni marcas de ningún tipo. Absorbía la luz. Su superficie era un mate perfecto, no reflectante. No parecía algo construido, sino más bien algo que hubiera crecido. Se sentía ajeno, incorrecto, una intrusión en el mundo natural. Sparks, ¿puedes obtener alguna lectura de esta cosa?, ordené con la voz contenida. Galloway se acercó con cautela,
con su analizador de materiales portátil en la mano. Ni idea, Capi. La densidad está por las nubes. No refleja ninguna de las emisiones de mi escáner. Es como un agujero en el mundo. Pero esa no era la peor parte. Un lado del objeto estaba dañado. Una sección del material negro que el escáner de Sparks ni siquiera podía arañar estaba doblada y desgarrada. Estaba abollada hacia afuera, los bordes del desgarro curvados hacia atrás como una lata abierta. Lo que quiera que hubiera estado dentro ya no estaba, y no lo habían dejado salir. Se había abierto paso a la fuerza. Mi entrenamiento se activó. Accioné mi comunicador satelital encriptado. Líder Phantom a refugio silencioso actual. Dije, mi voz firme a pesar de los martillazos en mi pecho. Estamos en el objetivo. Advierto que el activo no coincide con la descripción de la misión. Repito, el activo no coincide. Parece una especie de contenedor. Ha sido perforado desde el interior. Repito, perforado desde el interior. Esperé el acuse de recibo, órdenes, cualquier cosa. Todo lo que obtuve fue estática, un siseo de espacio vacío donde debería haber estado nuestra línea de vida. Sparks levantó la vista de su consola con el rostro pálido bajo el crepúsculo. Capi, he perdido el pájaro. Todas las comunicaciones están muertas. Apagón total de la señal. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, frías y pesadas. Mientras la tormenta finalmente se desataba, estábamos solos, y algo estaba aquí fuera con nosotros. La estática de la radio era más fuerte que los truenos que habían comenzado a retumbar por las montañas. Para un boina verde, la pérdida de comunicación es más que un inconveniente. Es como perder una extremidad. Estás aislado, ciego, eres un fantasma. Sparks trabajaba frenéticamente, cambiando de frecuencia, reiniciando su equipo, su rostro iluminado por el brillo verde de su pantalla. Nada, capitán. No es solo interferencia. Es como una zona muerta, un vacío total de comunicaciones. Volví mi atención al contenedor de obsidiana. Doc, embala y etiqueta, Sparks, a ver si encuentras una forma de entrar en esto sin herramientas de corte. De A-Day a terreno elevado. Seguridad de 360 grados. Avísame si algo ahí fuera siquiera respira. Cole asintió una vez y se fundió en el bosque que oscurecía. Sus movimientos tan fluidos y silenciosos como una sombra. Doc se acercó a la brecha, con su botiquín médico abierto en el suelo. Era más que un médico. Con 2 décadas de experiencia, era un biólogo de campo, un químico y un forense, todo en uno. Usó un largo juego de fórceps estériles para alcanzar el interior de la abertura desgarrada. La luz de su linterna frontal cortando una franja blanca a través de la penumbra. El interior es orgánico, murmuró, su voz tensa por la fascinación y la inquietud. Parece los restos de un sistema de soporte vital, pero es biomecánico. No son cables y tubos, sino más bien venas y nervios entretejidos en la estructura. Retiró una muestra de un fluido espeso y de color ámbar que se adhería a las paredes interiores. La selló en un vial. Y lo que fuera que estuviera aquí dentro estaba sujeto por ataduras. «Mira esto». Señaló con su luz varias abrazaderas en forma de C destrozadas, también hechas de ese extraño material negro sin juntas. No estaban desatornilladas, estaban partidas en 2 por pura fuerza bruta. Sparks pasó una mano por la superficie del contenedor. No hay puertos, capitán, ni interfaces, ni escotillas, ni juntas. Es un monolito. No puedo entrar sin un soplete de plasma. ¿Y el fluido?, le pregunté a Doctor. Había sacado un pequeño kit de análisis de campo, una gota de líquido ámbar bajo la lente de un microscopio portátil. Permaneció en silencio durante un largo momento. Marcus, esto es extraño. No veo vida microbiana. Ninguna. Una sustancia tan rica en nutrientes debería estar rebosante de bacterias, especialmente en este entorno. Es perfectamente estéril, como si matara a nivel microscópico todo lo que toca. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia me recorrió la espina dorsal.
Antes de que pudiera procesar sus palabras, mi auricular crepitó. Era Deadeye. Pathfinder, tengo algo. A unas 50 yardas al noreste de tu posición. Tienes que ver esto. Nos movimos rápidamente, con los rifles en alto y las gafas de visión nocturna bajadas, convirtiendo el crepúsculo lluvioso en un mundo de verde y negro granulado. Encontramos a Cole de pie junto al cadáver de un alce macho, o lo que quedaba de él. He visto animales muertos toda mi vida, osos, lobos, pumas. Esto no era nada de eso. El cuello y la columna del animal estaban rotos, los huesos sobresalían en ángulos imposibles, sugiriendo una fuerza inmensa. Pero la carne no había sido devorada, no había marcas de mordiscos, ni de garras. La piel estaba arrancada en grandes parches, y el músculo de debajo parecía disuelto. Se estaba licuando, desprendiéndose del hueso en una papilla grotesca que humeaba débilmente en el aire fresco. El olor era acre, químico. El proceso de descomposición es anómalo, dijo Doc, arrodillándose junto al alce, con cuidado de no tocarlo. Este animal lleva muerto horas, tal vez un día, pero se está descomponiendo a una velocidad que nunca he visto. Parece que llevara muerto una semana. Mi atención se centró en el suelo. Soy el navegante del equipo, el Pathfinder. Leer el terreno, rastrear, es mi segunda naturaleza. El suelo estaba blando y embarrado por la lluvia. Nuestras huellas eran profundas y claras. Debería haber otras huellas. Lo que mató a este alce, algo tan grande, tan fuerte, debería haber dejado un rastro que un niño podría seguir. No había nada, ni huellas de pezuñas de la lucha del alce, ni huellas de garras de un depredador. Solo nuestras propias huellas que llevaban a la escena. No tiene sentido, dije escudriñando el barro. Es como si hubiera flotado hasta aquí. No flotado, dijo Deadeye, señalando hacia las copas de los árboles. Seguí su mirada. No estaba señalando una rama, estaba señalando un camino, una serie de helechos doblados, un parche de musgo extrañamente comprimido en un tronco caído, un conjunto de hojas alterado a 50 pies de distancia. Era un rastro, pero uno hecho sin dejar impresiones en el suelo. Es increíblemente ligero, o sabe cómo desplazar su peso perfectamente. Se mueve sin tocar el suelo a menos que sea necesario. Regresamos al contenedor. La lluvia ahora un aguacero constante y torrencial. Establecimos un perímetro defensivo cerrado, con el monolito negro a nuestra espalda. No había posibilidad de dormir. Cada ráfaga de viento, cada gota de agua que caía de una hoja, sonaba como un paso. Doc trabajaba bajo una pequeña lona, encorvado sobre su laboratorio improvisado. Sintetizó un reactivo y lo añadió al fluido ámbar. Su leve maldición cortó el sonido de la lluvia. Marcus, el fluido de la cápsula, está compuesto de aminoácidos sintéticos complejos, cosas que no existen en la naturaleza. Esto no es un alienígena, no en el sentido tradicional. Esta cosa fue diseñada, fue cultivada en un laboratorio. Me miró, sus ojos muy abiertos en el brillo verde de nuestras gafas de visión nocturna. Sea lo que sea, no juega según las reglas de la biología que conocemos. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando ocurrió el primer contacto real. Yo estaba de guardia, escaneando la línea de árboles con mi mira térmica. Un destello de movimiento. Enfoqué. La forma era canina, del tamaño de un gran lobo gris, pero se movía de forma extraña. No corría, estaba entrecortada. Se quedaba quieta un segundo, y luego aparecía instantáneamente a 10 pies a la izquierda, y luego otros 15 pies más adelante. Una serie de movimientos increíblemente rápidos y espasmódicos. Deadeye, ¿ves al lobo?, susurré en mi micrófono. Lo tengo, fue su respuesta inmediata. Pero no está bien. En mi mira de visión nocturna, la silueta parpadea como una bruma de calor. Se está mimetizando con el fondo. Apenas puedo mantenerlo en el objetivo. Antes de que pudiera terminar su frase, la forma desapareció.
no detrás de un árbol. Simplemente se desvaneció. Una hora más tarde, mientras los primeros indicios del amanecer se filtraban a través de las nubes de tormenta, encontramos a la manada de lobos, o lo que quedaba de ellos. Seguimos un rastro de la misma carne disuelta que habíamos visto en el alce. La guarida del alfa estaba escondida en un afloramiento rocoso. Dentro estaban los cuerpos de 6 lobos adultos. Habían sido masacrados, los mismos huesos rotos, el mismo tejido derretido. Pero aquí había algo nuevo. Doc señaló la garganta del macho alfa. «Mira aquí». En el cuello del lobo había varias heridas punzantes, perfectamente circulares, del diámetro de una moneda de 25 centavos. No eran mordiscos, parecían hechas por un taladro de columna, limpias, precisas y profundas. «Está aprendiendo», dijo Doc, su voz apenas un susurro. Estaba tomando una muestra de una de las heridas punzantes. Había un rastro del mismo fluido ámbar. Corrió de vuelta a su kit. El resto de nosotros montamos guardia. La macabra escena en la guarida nos puso los pelos de punta. Después de 10 minutos de trabajo frenético, Doc me llamó. Señaló 2 lecturas en su tableta de campo. A la izquierda está la muestra base del contenedor. A la derecha está la muestra del cuerpo del lobo. «Parecen diferentes», dije. «Lo son», confirmó, con expresión sombría. La muestra del lobo ahora contiene hebras fragmentadas de ADN de Canis lupus. Ha integrado el ADN del lobo en su propia estructura. Lo miré fijamente, la horrible implicación amaneciendo lentamente en mí. «¿Qué estás diciendo, Doc?». Miró de los lobos muertos al bosque silencioso, y luego de nuevo a mí. «No los está comiendo para alimentarse, Marcus. Los está muestreando. Está analizando su código genético. Es un disco duro biológico y está descargando cada criatura con la que entra en contacto. No es solo un depredador, es un imitador. Está aprendiendo a ser un mejor asesino». La revelación de que estábamos cazando a un camaleón biológico lo cambió todo. Los parámetros de mi misión ahora eran irrelevantes. Recuperar un núcleo de datos era una tarea para un mundo que todavía tenía sentido. Mi nueva misión tenía un solo objetivo: sacar a mis hombres de estos bosques con vida. Eso significaba pasar de una postura de búsqueda y recuperación a una mentalidad de cazador-asesino. Ya no éramos los cazadores, éramos la presa, y la única forma de sobrevivir era convertirnos en el animal más peligroso. «Muy bien, escuchad», dije reuniendo al equipo. La lluvia había amainado a una llovizna persistente, y el bosque estaba cubierto por una espesa niebla espectral. Olvidad refugio silencioso. Nuestra nueva prioridad es la supervivencia. Permaneceremos juntos. Equipos de 2 hombres, movimientos de avance alterno, campos de tiro superpuestos constantemente. Nadie va a ninguna parte solo, ni siquiera a orinar. Nos movemos deliberadamente, escaneamos todo. Asumimos que cada sombra es hostil. Los hombres asintieron, sus rostros sombríos pero resueltos. El miedo estaba ahí, podía verlo en la tensión alrededor de sus ojos, pero estaba eclipsado por la fría profesionalidad que les habían inculcado durante años. Para esto estábamos entrenados, para enfrentar lo desconocido e imponer orden en el caos. El único problema era que esta particular clase de caos no parecía seguir ninguna regla conocida. Necesitábamos agua. Nuestras cantimploras se estaban agotando, y la deshidratación era un enemigo silencioso que no podíamos permitirnos combatir. Encontré un arroyo en mi mapa, una cinta de agua poco profunda y de corriente rápida a media milla de distancia. Era un riesgo táctico. Las fuentes de agua atraen a los depredadores, tanto naturales como, al parecer, antinaturales. Pero era necesario. Nos acercamos al arroyo con una cautela meticulosa. Deadey tomó una posición de vigilancia en un risco alto y cubierto de musgo que le daba una vista clara de ambas orillas, mientras que Sparks, Doc y yo bajábamos a la orilla del agua. El agua era cristalina y dolorosamente fría.
El sonido de su carrera sobre las rocas fue el primer ruido natural que habíamos escuchado en lo que parecían días, y fue un pequeño consuelo. Mientras rellenaba mi cantimplora, manteniendo la cabeza en constante movimiento, mis comunicaciones crepitaron. Era la voz de Dedede, pero estaba distorsionada, rompiéndose en ráfagas de estática. Finder, agua, reflexión anómala. Dedeye, repite lo último, se te corta, dijo Sparks, golpeando su unidad de comunicaciones. No es la radio, dije, mi sangre convirtiéndose en hielo. Miré al otro lado del arroyo. La superficie del agua era como un espejo distorsionado, reflejando los árboles y el cielo gris. Pero cerca de la orilla lejana, un reflejo estaba mal. Era una silueta brillante y ondulante, vagamente humanoide pero deformada, como si estuviera mirando a un hombre a través de una cortina de calor. Los árboles detrás de ella estaban perfectamente claros. La distorsión era una cosa en sí misma. ¡Contacto!, grité, levantando mi rifle. ¡Orilla lejana! Era demasiado tarde. La cosa salió disparada de su escondite con una velocidad que desafiaba la física. No corrió a través del arroyo. Cruzó la extensión de 20 pies de un solo y silencioso salto. Fue un borrón de movimiento dirigido directamente al último hombre de nuestra fila, Sparks. Lo vi claramente por una fracción de segundo. Había absorbido la forma del lobo, pero la había retorcido en algo monstruoso. Era más grande, más delgado, con extremidades alargadas que terminaban en lo que parecían garras de obsidiana. Su piel no era de pelo, sino una piel camaleónica que ondulaba con los patrones del suelo del bosque, haciéndolo casi invisible incluso a plena vista. Su ataque fue absoluta e inquietantemente silencioso. Ni un gruñido, ni un rugido, ni siquiera el sonido de sus pies al tocar el suelo. Sparks nunca tuvo una oportunidad. Una de esas garras, afilada como el acero quirúrgico, le cruzó la garganta. El ataque fue brutalmente eficiente. Un solo movimiento preciso. Dejó caer su rifle. Sus manos volaron a su cuello mientras un torrente de carmesí brotaba entre sus dedos. Hizo un sonido de gorgoteo y se desplomó en el arroyo. El mundo estalló en una cacofonía de violencia controlada. Doc y yo abrimos fuego, nuestras carabinas escupiendo plomo en modo automático. El sonido fue ensordecedor en los silenciosos bosques, pero acertar a la criatura era como disparar al humo. Las balas que conectaban parecían atravesar las partes brillantes de su cuerpo. Otras rebotaban en sus garras y partes de su torso con agudos pings metálicos, como si golpearan acero sólido. La criatura no se inmutó. ¿Nos ignoró? Su atención centrada únicamente en su premio. Agarró el rifle de Sparks y la radio avanzada de su mochila. Luego se lanzó de nuevo a través del arroyo y desapareció entre los árboles cubiertos de niebla. Todo el enfrentamiento, desde el contacto inicial hasta su desaparición, duró menos de 5 segundos. Corrimos al lado de Sparks, pero sabíamos que era inútil. Doc lo volteó, su rostro una máscara de angustia. La herida era catastrófica. Leo Galloway, el chico de Boston que podía hablar con las máquinas mejor que con las personas, el hombre que nos mantenía conectados con el mundo exterior, se había ido. La pérdida golpeó al equipo como un golpe físico. Habíamos servido juntos durante 3 años, a través de 2 despliegues. Nunca habíamos perdido a un hombre. El silencio que cayó sobre nosotros era más pesado que cualquier dolor. Era un silencio lleno de incredulidad, rabia y la aterradora comprensión de a qué nos enfrentábamos. Doc cerró suavemente los ojos de Sparks, sus manos temblando por primera vez desde que lo conocía. Realicé la sombría tarea de recuperar sus placas de identificación, el metal frío contra mi piel. No podemos llevarlo, dije, mi voz ronca. Buscamos un lugar, lo enterramos, marcamos las coordenadas. Fue lo más difícil que he tenido que decir. Dejar atrás a un hermano va en contra de cada fibra de nuestro ser. Pero cargar con un cuerpo nos haría lentos, blancos fáciles. Sparks lo habría entendido. La misión primero.
La supervivencia primero. Mientras encontrábamos un lugar defendible para cavar una tumba poco profunda, Doc estaba analizando una mancha de sangre de una roca donde una de mis balas había golpeado a la criatura. No era sangre, era más de ese fluido ámbar. «Sangra esta cosa», dijo, su voz hueca. «Y mira», apuntó con su lupa de campo a la roca. «Ya se está regenerando, sellando la herida». Estábamos luchando contra algo que era más rápido, más fuerte y prácticamente invisible. Algo que no sentía dolor y podía curarse a sí mismo casi al instante. ¿Cómo matas a algo así? Después de presentar nuestros últimos respetos a Sparks, un nuevo sonido rompió el silencio. Era una señal débil e intermitente que provenía de mi propia radio dañada, la que Sparks había estado tratando de arreglar. La agarré. No era una voz, sino una ráfaga de datos de alta velocidad. Un mensaje comprimido y encriptado. Me tomó un minuto decodificar la única y escalofriante línea de texto. No era una orden de rescate, no era una promesa de extracción, era una sola frase. Protocolo Quimera activado, activo designado hostil. Liquidar a toda costa. No se proporcionará apoyo. Leí las palabras de nuevo. Y de nuevo, Quimera. Tenían un nombre para ello, lo que significaba que sabían lo que era. Esto no fue un accidente, fue un fallo de contención. No nos habían enviado aquí para recuperar un satélite. Nos habían enviado aquí como cebo, como un cable trampa para ver si el monstruo estaba suelto. Y ahora que lo estaba, nos estaban aislando. Nos estaban dejando morir. ¿Capitán? La voz de Deadey era tranquila a mi lado. Había visto la expresión de mi rostro. Le mostré la pantalla de la radio. La furia que brilló en sus ojos fue fría y absoluta. Ya no solo éramos cazados por un monstruo. Habíamos sido traicionados por los nuestros. Estábamos solos, superados en armas y oficialmente prescindibles. La traición se nos instaló en los huesos, más fría y pesada que la lluvia de Montana. Ya no éramos el Oda 5122. Éramos 3 hombres marcados para morir, atrapados entre un monstruo que quería absorbernos y un gobierno que quería borrarnos. El nombre Quimera resonaba en mi mente, una criatura del mito, hecha de partes dispares para formar un todo aterrador. Era nauseabundamente apropiado. El bosque mismo se había convertido en nuestro enemigo. La Quimera tenía la ventaja de jugar en casa, y estaba empezando a usarla con una inteligencia escalofriante. No podíamos descansar. Cada vez que intentábamos establecer una posición defensiva, comenzaba la guerra psicológica. Un sonido por aquí. El distintivo clic metálico de un cargador al encajarse en un rifle. Un destello de movimiento por allá. Una rama que se mecía sin que hubiera viento. Estaba jugando con nosotros, sondeando nuestras defensas, probando nuestros nervios. Estaba aprendiendo nuestros procedimientos, nuestras reacciones. Teníamos que seguir moviéndonos. Caímos en un ritmo sombrío. Mover, escanear, escuchar, mover de nuevo. La tensión mental era inmensa. La paranoia se convirtió en nuestra compañera constante. ¿Era un ciervo rompiendo una ramita? ¿O era la Quimera tratando de atraernos? La última hora de la tarde, nos topamos con un pequeño claro. En el centro, dispuesto ordenadamente sobre un lecho de musgo, estaba el equipo de Sparks, su rifle, su casco y la radio que había robado. Era un señuelo perfecto. «Es una trampa», afirmó Deadey con voz plana. Había trepado a un pino grueso y estaba escaneando la zona con su potente mira. 100% una trampa. «Lo sé», dije, mis ojos trazando el perímetro. «Muéstramelo». «Ahí», dirigió, su voz un murmullo bajo en mi oído. «A las 10 en punto desde el equipo. ¿Ves ese tronco caído? Hay un cable trampa, fino como la seda de una araña, que va desde él. Bajo, a la altura del tobillo, está atado al tronco. Clásica trampa de caída mortal». Pisamos el cable, el tronco se libera de esa cresta de arriba y rueda hacia abajo, aplastando todo lo que haya en el claro. La sangre se me heló. Nos había observado.
Nos había visto montar trampas similares durante nuestras maniobras. O peor aún, había absorbido ese conocimiento de Sparks. Había pasado de ser una criatura de instinto a un estratega que pensaba y planeaba. Estaba imitando no solo la biología, sino la estrategia. Bordeamos el claro, dando un amplio margen al cebo. El mensaje era claro. Soy tan inteligente como vosotros. El siguiente enfrentamiento fue corto y brutal, mientras cruzábamos un barranco poco profundo. Nos emboscó. Esta vez, no había forma de lobo. Era más grande, más erguido, y su camuflaje era casi perfecto. Solo lo vimos porque Doc detectó el leve brillo en el aire justo antes de que se moviera. Lanzamos una andanada de fuego de supresión, no con la intención de matar, sino de hacerlo retroceder, de darnos espacio para maniobrar. Vi una de las balas de Dedadai golpearlo de lleno en el hombro. No gritó, pero tropezó, y un trozo de su biomasa del tamaño de mi puño se estrelló contra el tronco de un árbol. Se retiró al instante, desapareciendo de nuevo en el follaje. Doc se apresuró y recogió la muestra antes de que pudiera disolverse. Bajo su microscopio, la historia empeoró aún más. «Marcus, mira esto», dijo, señalando la tableta conectada a la mira. La matriz principal es la misma estructura de aminoácidos sintéticos, pero mira el ADN integrado. Sigo viendo Canis lupus, pero ahora hay una nueva secuencia dominante, Ursus arctos horribilis. Oso grizzly, traduje. La palabra sabiendo a ceniza en mi boca. Pasamos por una guarida de oso fresca esta mañana, ¿recuerdas? Las huellas eran enormes, dijo Doc. Encontró al ocupante, está añadiendo masa, fuerza y Dios sabe qué más a su arsenal. Las garras, la fuerza bruta, se está construyendo a sí mismo para ser un depredador más perfecto. La muestra en el portaobjetos ya se estaba recomponiendo, las células desgarradas regenerándose a un ritmo visible. La evolución de la quimera no era solo biológica. A medida que avanzábamos, mi unidad de comunicaciones, la que había sacado de mi mochila para reemplazar la mía dañada, comenzó a fallar. La señal se perdía, luego volvía, llena de estática. Mi pantalla de GPS parpadeaba, mostrando nuestra posición saltando erráticamente por el mapa. Es la radio que le quitó a Sparks, me di cuenta. Lo ha descubierto. La está usando para crear un campo PEM localizado o algún tipo de interferencia de señal. Nos está cegando, aislándonos de nuestra propia tecnología. Nos vimos obligados a depender del mapa y la brújula, habilidades de la vieja escuela que se sentían antiguas frente a una amenaza tan futurista. Esa noche, acurrucados en un matorral de rododendros, los ataques psicológicos se intensificaron. La quimera convirtió nuestra propia tecnología en un arma de terror. Primero vinieron las luces. A través de nuestras gafas de visión nocturna, las vimos. Símbolos brillantes que aparecían en los troncos de los árboles circundantes. Eran patrones geométricos complejos, que brillaban con una suave luminiscencia interna. Eran idénticos a las marcas que Doc había notado en el interior de la cápsula de contención. Se estaba comunicando, pero no teníamos ni idea de lo que decía. ¿Una reclamación de territorio? ¿Una advertencia? Luego vino la voz. «Pathfinder». El sonido crepitó a través de mi radio, distorsionado y etéreo. Era la voz de Sparks. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. «Doc, ¿eres tú?» «Estoy herido. Estoy perdido». «No le respondas», sisé, agarrando el brazo de Doc cuando éste iba a coger su radio. «No es él, es la máquina. ¿Está reproduciendo sus conversaciones por radio o está sintetizando su voz?» «Deadeye. Ayúdame. Hace tanto frío». Cole se sentó como una estatua de granito, su rostro ilegible, su rifle apuntando hacia la fuente del sonido. Pero vi un músculo contraerse en su mandíbula. Este era un nuevo tipo de infierno. La criatura estaba usando el recuerdo de nuestro amigo para destrozarnos. La tensión comenzaba a hacer mella. Estábamos agotados, funcionando con los vapores y la adrenalina. No habíamos dormido en más de 48 horas. «Doc,
Tuvo que darnos estimulantes, solo para mantenernos en pie. El miedo, el dolor y la tensión constante estaban desgastando nuestros nervios hasta dejarlos en carne viva. Encontramos un refugio temporal en una pequeña cueva. Apenas una grieta en una pared de roca, pero era defendible. Estábamos tratando de formular un plan cuando la quimera hizo su siguiente movimiento. No lo vimos, pero lo sentimos. Un zumbido bajo y resonante que parecía vibrar en nuestros pechos. Y luego, un sonido, no de nuestras radios, sino de los bosques mismos. Una imitación perfecta de una mujer llorando. Luego, un niño riendo. Sonidos diseñados para atacar las partes más profundas de la psique humana. «Tenemos que hacerlo salir», dijo Doc, con la voz ronca. Sostenía su carabina con los nudillos blancos. «Dividirnos. Movimiento de pinza. Atraer su fuego». «¡No!», espeté, mi voz más dura de lo que pretendía. «Eso es exactamente lo que quiere. Está tratando de que rompamos la formación. Sabe que puede eliminarnos uno por uno. Nos mantenemos juntos. Esa es nuestra única ventaja, el principio fundamental de las fuerzas especiales. Nunca luches solo». La quimera era lo suficientemente inteligente como para saberlo, y estaba haciendo todo lo posible para que lo olvidáramos. Decidimos tender nuestra propia trampa. Usamos una barra de luz química como señuelo, posicionándola para que pareciera un soldado a cubierto. Nos instalamos en la oscuridad, esperando. Pasaron las horas. Entonces, apareció. Salió de los bosques en el borde de nuestra visión. Ahora era más grande, fácilmente de 7 pies de altura, incluso con una ligera joroba. Caminaba sobre 2 piernas, su andar fluido e inquietantemente humano. Sus brazos eran largos, terminados en las enormes garras curvas de un oso grizzly, forjadas del mismo material quitinoso y negro que el contenedor. Su camuflaje era mejor que nunca. Su piel, un mosaico cambiante de corteza y hojas. Vio nuestro señuelo, se detuvo e inclinó la cabeza como si considerara el torpe truco. Luego miró directamente a mi posición, y por un momento aterrador, me sentí visto. Sabía que estábamos allí. Había visto a través de nuestra trampa. Se dio la vuelta y se desvaneció de nuevo en el bosque, dejándonos solos en la oscuridad, con el escalofriante conocimiento de que ahora y siempre estaba un paso por delante. Nuestra retirada fue una marcha forzada a través del infierno. Cada sendero parecía conducir a una emboscada, cada sonido un preludio a un ataque. La quimera, con la astucia combinada de una manada de lobos y la fuerza bruta de un grizzly, nos estaba pastoreando. Ya no intentaba matarnos directamente. Estaba jugando con nosotros, desgastándonos, estudiándonos. Impulsado por una necesidad desesperada de un refugio mejor que una cueva húmeda, nos dirigía hacia un pequeño cuadrado negro en mi mapa topográfico, marcado como una cabaña de guardabosques. Era una apuesta arriesgada. Probablemente había estado abandonada durante años, pero significaba paredes y un techo, una fortaleza en este purgatorio verde. La encontramos enclavada en un valle alto, una simple estructura de troncos desgastada hasta un gris plateado. Salía humo de su chimenea de piedra. Estaba ocupada. Mi primer instinto fue evitarla. Un civil era una complicación que no podíamos permitirnos, pero nos habíamos quedado sin opciones. Nos acercamos con cautela, con Dadai proporcionando vigilancia mientras Doc y yo nos movíamos hacia la puerta. Llamé. El ruido de arrastre en el interior cesó. «Lárguense», gritó una voz grave. «Agentes federales», mentí, recurriendo a un viejo entrenamiento. «Necesitamos ayuda, hay un animal peligroso en esta zona». La puerta se abrió unos pocos centímetros, y un solo ojo receloso se asomó desde un rostro curtido como el cuero viejo. El hombre era anciano, tal vez de 70 años, con una complexión nervuda y una larga barba gris. Sostenía un rifle Winchester antiguo como si fuera parte de su brazo. «Hay algo más que un animal ahí fuera», dijo, su voz ronca. «Lo vi anoche».
Vi cómo derribaba a un oso negro como si fuera un maldito muñeco de trapo. Esa cosa no es natural. Vio el agotamiento en nuestros rostros, la expresión sombría de nuestras mandíbulas, algo en nuestros ojos, la mirada compartida de hombres que han mirado al abismo. Debió de registrarlo. Abrió la puerta de par en par. «Entren». Parecen haber visto un fantasma. Su nombre era Jackson. Era un veterano de Vietnam, una rata de túnel, que había estado viviendo fuera del sistema durante 30 años. La cabaña era espartana pero limpia. Compartió su cecina y agua de manantial con nosotros, sin hacer preguntas. Conocía la mirada de los hombres perseguidos. Esto me presentaba una elección imposible. Dejarlo aquí y sería una comida fácil para la quimera. Llevarlo con nosotros y nos ralentizaría, nos convertiría en un objetivo más grande y torpe. Miré al viejo soldado que nos había ofrecido su hogar sin dudarlo. No podía dejarlo morir. «Vienes con nosotros», dije. No era una pregunta. «Nos vamos al amanecer». Él solo asintió. Me lo imaginaba. Este bosque no es lo suficientemente grande para nosotros y ese demonio. Cayó la noche y la quimera vino. No lanzó un asalto frontal. Era más lista que eso. Asedió la cabaña. El ataque comenzó con un único y agudo impacto contra una de las ventanas, rompiendo el cristal. Luego otro y otro. Estaba lanzando piedras, cada una del tamaño de un puño, con una velocidad increíble y una precisión milimétrica. Estaba eliminando metódicamente nuestros ojos, forzándonos a una defensa a ciegas. Nos acurrucamos dentro, lejos de las ventanas, con el sonido de los cristales rotos y las rocas golpeando contra las paredes de troncos como única compañía. Era una guerra de desgaste. Nos negaba el descanso, nos hacía quemar adrenalina, deshilachaba nuestros últimos nervios. Durante una pausa, Jackson se asomó por una grieta en los postigos. «Está dando vueltas. Maldito listo». Aprendiendo la disposición del edificio, buscando un punto débil. El ataque se reanudó, pero esta vez fue diferente. Un fuerte golpe sacudió toda la puerta principal, luego otro. Estaba usando un tronco como ariete. La vieja madera gimió, amenazando con ceder. «Tenemos que hacerlo retroceder», dije. Sincronicé el siguiente impacto. Abrí la puerta de un tirón y disparé una ráfaga de 3 balas en la oscuridad. Me encontré con un borrón de movimiento mientras la quimera soltaba el tronco y se escabullía. Pero había dejado algo atrás. Jackson retrocedió de la puerta, una mancha oscura extendiéndose por su pecho. Se agarró el costado, su aliento saliendo en jadeos entrecortados. «Me ha dado rápido. Endiabladamente rápido». Doc lo arrastró lejos de la puerta mientras Deadeye y yo la cerrábamos de golpe y la atrancábamos con una mesa pesada. Acostamos a Jackson cerca del fuego. La herida era un corte profundo y vicioso, 4 cortes paralelos de las garras de la criatura. Pero era la sangre lo que estaba mal. No coagulaba, fluía libremente, y la carne alrededor de la herida ya se estaba volviendo de un púrpura oscuro y amoratado. «Es un maldito anticoagulante», siseó Doc, aplicando frenéticamente un agente coagulante de su botiquín. «Las garras no son solo para cortar, liberan algún tipo de enzima. Está acelerando la hemorragia, induciendo necrosis. ¡Santo cielo!». Trabajó incansablemente, pero el daño era demasiado severo, la enzima demasiado potente. Jackson me miró, sus ojos sorprendentemente claros. «En los túneles teníamos un dicho», jadeó. «No mueres cuando te hieren, mueres cuando te olvidan». Me agarró del brazo. «No dejes que os olviden». Luego su agarre se aflojó y se fue. El silencio en la cabaña fue roto por un sonido de raspado desde el tejado. La quimera estaba trepando por las paredes. Iba a entrar por la chimenea, pero no lo hizo. El raspado se detuvo. Después de un largo y tenso momento, la oímos caer al suelo fuera de la puerta principal. Y entonces oímos el sonido de arrastrar el cuerpo de Jackson. «¡No!».
grité, apartando la barricada. Abrí la puerta de golpe con el rifle en alto. El claro estaba vacío. Jackson se había ido. Se lo había llevado. ¿Por qué?, preguntó Doc con el rostro ceniciento. No se come a sus víctimas. Pasamos el resto de la noche en estado de máxima alerta. Pero la quimera no regresó. El silencio era más aterrador que el ataque. Varias horas después, justo antes del amanecer, volvió. Estábamos posicionados en las ventanas, esperando. Emergió de los árboles y se me encogió el estómago. Se movía de forma diferente. Su postura era más segura, sus movimientos más económicos. Ya no solo sondeaba nuestras defensas, las estaba explotando. Usó una ruta de flanqueo, un pequeño sendero de caza oculto por la espesa maleza, para acercarse a la cabaña desde su punto ciego, una ruta que solo un experto hombre de los bosques conocería. Una ruta que Jackson me había señalado en su mapa dibujado a mano unas horas antes. Se detuvo al borde de la línea de árboles, justo fuera del alcance efectivo del rifle, e inclinó la cabeza. Sabía que estábamos observando. Sabía que lo sabíamos. La horrible verdad se me vino encima con la fuerza de un golpe físico. Las punciones que vimos en los lobos. La razón por la que se llevó el cuerpo de Jackson. No solo estaba absorbiendo ADN, no solo estaba aprendiendo biología. Doc me miró. Su rostro una máscara de horror naciente mientras llegaba a la misma conclusión. Oh, Dios mío, Marcus. No solo está copiando sus cuerpos, está descargando sus mentes, sus recuerdos, su conocimiento. Ya no luchábamos contra un monstruo con asmasco que estaba aprendiendo a ser un soldado. Luchábamos contra un monstruo que ahora poseía los recuerdos, las habilidades y el conocimiento táctico de un experimentado veterano de Vietnam, que conocía este bosque mejor que nosotros nuestros propios nombres. El juego había cambiado. Ya no evadíamos a una criatura. Estábamos siendo sistemáticamente desmantelados por una inteligencia que vestía el conocimiento de nuestras víctimas como un abrigo. La pericia de Jackson en este terreno era ahora un arma apuntada directamente a nuestros corazones. Cada sendero que él conocía, la quimera ahora lo conocía. Cada escondite, cada punto de observación. Cazarlo era imposible. Nuestra nueva misión era singular. Sacar la información. Que alguien, en algún lugar, supiera la verdadera naturaleza de la amenaza que habíamos desatado. Extendí mi mapa en el suelo de la cabaña, mis manos temblando ligeramente. Mis ojos se posaron en un símbolo en la cima de la montaña más alta del sector, el icono de una torre de radio. Una antigua estación de retransmisión del servicio forestal, desmantelada hacía mucho tiempo. En el mapa, tenía el nombre en clave de Ciudadela. Era nuestra única esperanza. Si algo del viejo equipo aún funcionaba, Doc, quien había aprendido más de un par de trucos de Sparks a lo largo de los años, podría ser capaz de encenderlo y lanzar una señal a través de cualquier interferencia que la quimera estuviera generando. Ese es nuestro destino, dije, señalando la cima. Nos vamos ya. El ascenso fue una pesadilla vertical y agotadora. La quimera, guiada por el fantasma de Jackson, era un espectro implacable a nuestros talones. No atacaba directamente, usaba el bosque en nuestra contra. Un desprendimiento de rocas perfectamente sincronizado envió una cascada de piedras y escombros por el sendero, momentos después de que pasáramos, bloqueando nuestro camino de retirada. Nos conducía hacia zonas de árboles caídos espesas e intransitables, y terrenos pantanosos y traicioneros que succionaban nuestras botas y drenaban nuestra energía. Era un duelo intelectual, y estábamos perdiendo. Éramos marionetas, y ella movía los hilos. El aire se enrareció y se enfrió a medida que ascendíamos por encima de la línea de árboles, hacia un mundo de rocas afiladas, y pinos raquíticos y retorcidos por el viento. Este era el mundo de Dia Dai. Los espacios abiertos y las largas líneas de visión le daban la ventaja, pero también nos dejaban expuestos. Estábamos cruzando una cresta estrecha y barrida por el viento que conectaba dos picos. Una caída en picado de 1000 pies se abría a cada lado. No había cobertura.
Está aquí, dijo Deadeye, su voz calmada pero tensa. Se había detenido con el rifle ya en el hombro, escaneando la pared de roca opuesta. Veo el brillo. Está imitando el granito. La quimera se había adaptado de nuevo. Estaba aplastada contra la pared de roca a 150 yardas de distancia. Su piel quitinosa de un perfecto gris y marrón moteado. Sin el ojo entrenado de Deadeye, habríamos pasado de largo. ¡A cubierto!, grité, lanzándome detrás de la única protección miserable disponible, un pequeño afloramiento de roca. La quimera no cargó. Un seco crujido resonó en la cresta, y un trozo de piedra explotó a centímetros de mi cabeza. Estaba usando una nueva táctica. Estaba lanzando fragmentos de roca con la fuerza y precisión de un disparo de rifle. «Deadeye, fuego de supresión. Doc, conmigo. ¡Nos movemos!», ordené. Deadeye no dudó. Se puso en pie, apoyándose contra el viento, y apuntó con su rifle. «¡Vayan! ¡Yo lo tengo!», gritó. Doc y yo trepamos por la cresta expuesta, con las rocas zumbando junto a nuestras cabezas. Detrás de nosotros, el profundo estruendo del MK-22 de Deadeye respondía al asalto de la quimera. Era un duelo de francotiradores, una batalla de paciencia y precisión entre un hombre de habilidad legendaria y un monstruo que era un arma viviente. El estruendo del rifle sonó de nuevo, luego una tercera vez. Eché un vistazo atrás. Deadeye estaba sobre una rodilla disparando metódicamente. Vi una de sus balas impactar en la criatura, enviando otro chorro de fluido ámbar. Retrocedió, su forma parpadeando. La había herido, pero la quimera era una maestra de la guerra asimétrica. Mientras Deadeye se concentraba en el objetivo frente a él, una segunda forma se desprendió de las rocas sobre él. Una parte más pequeña y rápida de la criatura, o quizás había aprendido a dividirse. Cayó sobre él desde arriba, silenciosa como una piedra. Deadeye nunca lo vio venir. Lo último que vi fue cómo lo arrojaban de la cresta, su rifle repiqueteando en las rocas, antes de que desapareciera en el abismo. Un grito de pura rabia se desgarró en mi garganta. Desde nuestra nueva posición, observamos con horror e incredulidad. La quimera, con su cuerpo principal herido, cogió hasta donde Deadeye había caído. Ignoró al hombre que acababa de matar. En su lugar, recogió el rifle de francotirador MK-22, su mira y la pequeña bolsa de munición. Examinó el arma con una aterradora curiosidad analítica. Todo el peso de lo que acababa de suceder se me vino encima. Nuestro enemigo, la criatura que había absorbido la mente táctica de un veterano de Vietnam, ahora tenía en su poder un rifle de francotirador de precisión y alto calibre. Y con los recuerdos de Cole Bishop ahora presumiblemente a su alcance, sabía exactamente cómo usarlo. Los últimos vestigios de nuestra moral se hicieron añicos. Habíamos perdido a Deadeye. Habíamos perdido a Sparks. Quedábamos dos. Miré a Doctor. Su rostro era una máscara pálida y sudorosa de desesperación. Los estimulantes estaban perdiendo su efecto, y el peso aplastante del agotamiento, el dolor y la desesperanza se estaba instalando. «No podemos parar, Frank», dije, agarrándolo del brazo y poniéndolo de pie. «Si paramos, morimos. Muévete». Tropezó, un fantasma andante. Sentí que yo mismo me deslizaba, mi propia voluntad comenzando a desmoronarse. La ciudadela, un esqueleto oxidado de una torre ahora visible en la cumbre, parecía a 1.000.000 de millas de distancia. Mientras nos refugiábamos detrás de una roca para recuperar el aliento, Doc estaba rebuscando en su botiquín. Sacó el portaobjetos con la muestra que había tomado de la herida de Jackson. La había estado estudiando cada vez que teníamos un momento libre. «Marcus», dijo, su voz débil, pero con una nueva chispa de urgencia. «La enzima, el anticoagulante, es increíblemente complejo, pero también es inestable. Se descompone rápidamente cuando se expone a ciertos agentes catalíticos». Levantó una pequeña bolsa sellada de su botiquín. «Esto es un coagulante sanguíneo rápido. La dotación estándar».
El agente principal es nitrato de plata. En altas concentraciones, si pudiera introducirlo dentro de la biomasa de la criatura, podría desencadenar una descomposición celular en cascada, una reacción en cadena. Podría disolverla desde dentro. Era un rayo de esperanza, una oración científica desesperada y arriesgada. Era todo lo que nos quedaba. Impulsados por esta última pizca de posibilidad, hicimos el empuje final. Trepamos los últimos cientos de pies de roca traicionera, con los pulmones ardiendo, los músculos gritando de protesta. Finalmente, nos derrumbamos en la base de la ciudadela. Era una torre esquelética y oxidada, quejándose con el viento. En su base había un pequeño búnker de hormigón, con su puerta de acero entreabierta. El equipo del interior era antiguo, cubierto de polvo y telarañas, pero parecía en gran parte intacto. Doc montaba guardia, con el rifle preparado, mientras yo prácticamente me desplomaba dentro del búnker, con la mente a toda velocidad. La esperanza era algo peligroso en este bosque, pero por primera vez en días, me permití sentirla. Lo habíamos logrado. Teníamos una oportunidad. El interior del búnker olía a óxido, a ozono de la electrónica en descomposición y a ratones muertos. Pero para nosotros era una fortaleza. Mientras yo revisaba las líneas de visión y atrancaba la endeble puerta con un armario de equipos caído, Doc se puso a trabajar. Sus manos, que habían estado temblando de agotamiento, ahora estaban firmes mientras comenzaba a evaluar las antiguas matrices de comunicación. La energía principal está cortada, pero el banco de baterías de respaldo podría tener carga todavía, dijo, su voz recuperando parte de su antigua autoridad. Sacó un juego de herramientas de su mochila, una costumbre que había adquirido de Sparks, y comenzó a empalmar cables, su rostro una máscara de concentración. «Dame tiempo, Marcus. Puedo hacer que esto funcione. El tiempo era un lujo que no teníamos». Tomé una posición en una de las estrechas y mugrientas ventanas del búnker. La vista era panorámica y aterradora. Podíamos ver por millas en todas direcciones, pero eso también significaba que podíamos ser vistos. Escudriñé las laderas rocosas de abajo, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier brillo revelador. Después de lo que pareció una eternidad, un conjunto de monitores de tubo de vacío parpadeó y cobró vida con un zumbido, proyectando un inquietante resplandor verde sobre el rostro de Doc. «Tengo energía», respiró, desviándola al transmisor de onda corta. Es anticuado, pero su señal es robusta. Si puedo apuntarlo al satélite correcto, puedo enviar una ráfaga de datos. Trabajó con una intensidad desesperada, los dedos volando sobre un teclado polvoriento, consultando viejos esquemas. Compiló todo. Mi informe posterior a la acción, su propio análisis biológico de la quimera, la secuenciación de ADN y, lo más condenatorio, los breves archivos de video de nuestras cámaras de casco que mostraban el ataque en el arroyo y los momentos finales de Deadeye. Lo comprimió todo en un único paquete encriptado. «Listo, capitán», enviándolo en un bucle repetido. «Objetivo: frecuencia de mando del US-OK». Pulsó una tecla y un pulso de baja frecuencia comenzó a emanar de la antena en la torre sobre nosotros. Esperamos. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de la electrónica y el silbido del viento afuera. Por un minuto, me permití creer que lo habíamos logrado. Entonces, una sola luz en la consola parpadeó. Un mensaje entrante. Había eludido los protocolos normales. Era una comunicación directa, punto a punto. El texto se desplazó por la pantalla en letras austeras y simples. No era de Fort Bragg. El código de enrutamiento provenía de un servidor seguro de DARPA. Datos recibidos. Análisis. Confirma activo bioingenierado hostil. Protocolo Quimera. Ordena esterilización completa del área. F-22. Raptor en ruta con carga termobárica. Hora estimada de llegada a su posición. 30 minutos. Leí el mensaje una vez, 2 veces. Las palabras se volvieron borrosas. Esterilización.
Carga termobárica. 30 minutos. La esperanza que tontamente me había permitido sentir se agrió en una rabia al rojo vivo. Habían recibido nuestros datos. Tenían la confirmación de la amenaza, y su respuesta no fue rescatar a los hombres que la habían proporcionado, sino incinerarlos junto con el monstruo para enterrar su catastrófico fracaso. Éramos cabos sueltos, las últimas piezas de evidencia que debían ser barridas del tablero. «Frank», dije, mi voz peligrosamente tranquila. Se acercó y leyó el mensaje por encima de mi hombro. Vi cómo sus hombros se hundían, el último de sus ánimos de lucha desvaneciéndose, pero solo por un segundo. Se enderezó y la mirada en sus ojos era una que no había visto antes. Era la mirada de un hombre que no tenía nada que perder. 30 minutos, dijo, su voz un gruñido bajo. Entonces más vale que los hagamos contar. Nuestro mundo de repente tenía 2 relojes. Un temporizador de 30 minutos hasta que nuestro propio bando nos borrara de la existencia, y el calendario desconocido del próximo ataque de la quimera. Como si fuera una señal, el seco crujido de un disparo de rifle de alta velocidad resonó desde las rocas de abajo. Una telaraña de grietas apareció en la ventana a centímetros de mi cara. «¿Está aquí?», dije, cayendo al suelo. «Y tiene el rifle de Dededai». Otro disparo. Este perforó un agujero limpio a través de la pared de hormigón, enviando una nube de polvo y guijarros a la habitación. Fue un disparo perfecto, apuntado justo donde había estado mi cabeza. Estaba usando las habilidades de Deadeye, su conocimiento de los ángulos, de la cobertura, de cómo piensa un soldado. Nos estaba cazando con el fantasma de nuestro propio hermano. Mientras yo lanzaba fuego de supresión, tratando de mantener a la criatura inmovilizada, Doc se convirtió en un torbellino de actividad concentrada. «El nitrato de plata», dijo, más para sí mismo que para mí. «Necesito aerosolizarlo, maximizar la exposición». Agarró nuestros explosivos C4 restantes. Trabajó con la precisión de un cirujano, amasando cuidadosamente el explosivo plástico, mezclándolo con el polvo fino y granular de las bolsas de coagulante. Tomó nuestras últimas 3 granadas de fragmentación, las abrió y reemplazó los rodamientos de bolas de metal con el mismo compuesto de plata. Estaba creando una serie de bombas sucias, diseñadas no para matar con metralla, sino para contaminar el aire con lo único que podía envenenar a esta criatura. «Esto solo funcionará en un espacio cerrado», dijo con el rostro sombrío. «Tenemos que meterlo dentro, atraerlo al búnker». Miré por la ventana. La quimera se movía, un parpadeo gris contra la roca gris, manteniéndose siempre justo fuera de mi línea de visión. Era paciente. Tenía todo el tiempo del mundo. Nosotros teníamos menos de media hora. No caería en una trampa simple. No con el genio táctico de Bishop guiándolo. Solo había un cebo que podría aceptar. El que había estado estudiando todo este tiempo. ¿Yo? «Frank, prepara las cargas», dije revisando el cargador de mi carabina. «Cuando lo meta aquí, sellas la puerta y las detonas». «¿Y tú qué?», preguntó, sus ojos clavándose en los míos. «No te preocupes por mí», dije. Accioné mi radio cambiando a un canal abierto. Respiré hondo. «Muy bien, hijo de perra. Ha estado observándonos, aprendiendo. Tienes los recuerdos de mis hombres en tu cabeza. ¿Quieres al comandante? ¿Quieres la última pieza del rompecabezas? ¡Ven a por mí!». Abrí la puerta de acero de una patada y salí al aire frío y enrarecido de la cima de la montaña, completamente expuesto. Un desafío, un duelo, una última y desesperada jugada en el último campo de batalla de la Tierra. El viento en la cumbre era una fuerza física que intentaba empujarme de vuelta a la relativa seguridad del búnker. Me mantuve firme, mi URGI en posición de alerta. Durante un largo minuto, no hubo nada más que el aullido del viento y los latidos de mi propio corazón. La quimera no era un animal que cargaría a ciegas. Era una entidad pensante. Y ahora, al parecer, una que hablaba. Mi radio crepitó. «¡Capitán Holloway!».
La voz era una síntesis horrible. Tenía el timbre mecánico de un programa de texto a voz, pero por debajo se superponían ecos distorsionados de Sparks, de Deadeye, incluso de Jackson. Era el sonido de un comité de fantasmas. «Aquí estoy», dije, con voz firme, escudriñando las rocas. «Muéstrate». «¿Por qué persistes?», preguntó la voz sintetizada. «Tu misión es un fracaso. Tu mando te ha abandonado. Eres redundante. Estaba usando nuestra propia jerga en nuestra contra. Tenía que mantenerlo hablando. Tenía que atraerlo más cerca. Tenía que darle tiempo a Doc para armar sus bombas improvisadas. Te llevaste a mis hombres. Ahora esto es por ellos». «No se han ido», replicó la voz. Un destello de movimiento a mi izquierda. Se estaba reposicionando, usando el conocimiento de Deadeye sobre maniobras de flanqueo. «Están aquí, conmigo. Su conocimiento se preserva. Sus habilidades se perfeccionan. Se han convertido en... algo más. Se han convertido en el arma de un monstruo», repliqué, girándome para encarar la nueva dirección. «Eso no es honor. Es profanación». «Honor», meditó la voz, la palabra sonando extraña y disonante. «Un concepto humano, como la traición. Tus creadores. Te traicionaron. Me traicionaron. Somos iguales, tú y yo. Herramientas desechadas». Estaba tratando de encontrar un terreno común, de desestabilizarme, pero también estaba revelando algo. Un conflicto. La lógica fría y alienígena estaba en guerra con los recuerdos humanos que había absorbido. Los soldados dentro de él estaban luchando, creando un cisma en su propia mente. Tenía que explotar eso. Mis hombres nunca estarían de tu lado. Murieron luchando contra ti. Su honor está intacto. ¿Y el tuyo? Lo vi entonces. Se levantó de detrás de un grupo de rocas a no más de 50 yardas. Era magnífico y terrible. Su forma ya no era una imitación, era una síntesis. La postura bípeda y los pulgares oponibles de un humano. Las poderosas piernas de un lobo. Los enormes brazos con garras de un oso grizzly y una piel de quitina brillante con patrones de roca. Su cabeza era un ovoide liso y sin rasgos, pero mientras observaba, los rostros de mis hombres parecían nadar justo debajo de la superficie, como fantasmas ahogándose en aguas oscuras. El terror desorbitado de Sparks, la concentración sombría de Deadeye, la resignación cansada de Jackson. Era una agonía mirarlo. Sostenía el rifle de Deadeye no como una herramienta, sino como una extensión natural de su propio brazo. «Esta es tu última oportunidad», dije, levantando mi carabina. «Se acaba aquí». «Sí», asintió, y comenzó a caminar hacia mí, con pasos deliberados. «Se acaba». Retrocedí lentamente, atrayéndolo hacia la puerta abierta del búnker. 20 minutos para el ataque aéreo. Dije, como si compartiera un secreto. «No solo te van a matar a ti, me van a matar a mí también. Podemos morir juntos o puedes tener lo que quieres». La pieza final. El conocimiento del comandante. La quimera se detuvo, inclinando la cabeza. La curiosidad humana que había absorbido estaba en guerra con su instinto depredador. Yo era la única variable que no había analizado por completo. Podía ver el conflicto en su postura. Dentro del búnker, vi a Doc hacerme un sutil asentimiento. Las trampas estaban listas. Al mismo tiempo, mi ojo captó un destello de luz verde de la consola detrás de él. No solo estaba poniendo trampas, el muy cabrón seguía trabajando. «¡Vamos!», le provoqué, retrocediendo a través de la puerta. «Terminemos con esto». Me siguió adentro. En el momento en que su alta figura cruzó la entrada, Doc accionó un interruptor. Una pesada puerta blindada de acero que ni siquiera sabía que existía, se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, sellándonos dentro. La habitación se sumió en una oscuridad casi total, iluminada solo por el resplandor verde de los monitores. La quimera se dio la vuelta, dándose cuenta de su error. Estaba en una jaula. «¡Ahora, Doc!», grité. Desde posiciones ocultas en el techo, oí un agudo siseo.
4 boquillas comenzaron a rociar una fina niebla aerosolizada en la habitación. El aire se llenó instantáneamente del agudo olor metálico del compuesto de plata. El efecto fue inmediato y catastrófico. La quimera echó la cabeza hacia atrás y emitió un sonido por primera vez, no una voz sintetizada, sino un grito crudo y biológico de pura agonía. Era un sonido que desgarraba el alma, una fusión del rugido de un animal y el chillido de un hombre. Su piel brillante comenzó a humear y a burbujear donde la niebla la tocaba. La reacción en cadena había comenzado. Sus propias propiedades regenerativas se estaban volviendo en su contra, acelerando la descomposición en lugar de curarla. Se debatió en el espacio confinado, un torbellino de garras y furia, arrancando equipos de las paredes, destrozando monitores. Saltaron chispas. Me refugié detrás de una pesada consola mientras golpeaba su cuerpo contra la puerta blindada, el acero gimiendo y abollándose bajo el asalto. Se estaba muriendo, pero iba a llevarse el mundo entero con él. Un profundo y desgarrador gemido resonó en la habitación, mientras el mecanismo de cierre de la puerta comenzaba a fallar. No iba a aguantar. ¡Marcus!, gritó Doc desde una pequeña ventana enrejada. «La puerta no aguantará. ¡Prepárate!». Tenía razón. Con un último y ensordecedor chillido de metal desgarrándose, la quimera arrancó la puerta blindada de sus bisagras y salió tambaleándose al exterior, dejando un rastro de humo y trozos de biomasa en disolución. Estaba debilitada, horriblemente herida, pero seguía viva, y me estaba mirando directamente a mí. En mi mano, sostenía la última de las creaciones de Doc. Una única granada llena de compuesto de plata puro y sin adulterar. Mi reloj sonó. 5 minutos para el ataque aéreo. La quimera salió tambaleándose del búnker, una parodia grotesca de la vida. Sus movimientos eran lentos, su cuerpo lleno de heridas grises y chisporroteantes, donde el agente químico de Doc la estaba devorando viva. Pero la inteligencia cruda y odiosa aún ardía en su núcleo. Fijó su mirada en mí, y supe que este era el final del juego. Ya no había estrategia ni tácticas. Esto era primal. Cargué hacia adelante, granada en mano, acortando la distancia mientras todavía estaba desorientada. Me lanzó un zarpazo con sus enormes garras, y me agaché bajo el golpe, sintiendo el viento de su paso azotar mi oído. Estrellé mi carabina contra su pierna, la culata rompiéndose por el impacto. El golpe habría destrozado el hueso de cualquier criatura normal, pero la quimera apenas se inmutó. Fue una pelea desesperada y sucia en el techo del mundo. Usé cada truco sucio, cada gramo de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo que tenía. Estaba irremediablemente superado en fuerza, pero el agente de plata estaba haciendo su trabajo. La regeneración de la criatura estaba fallando. Cada golpe que asestaba, cada corte superficial de mi cuchillo de combate, dejaba una herida supurante que chisporroteaba y se expandía. Me alcanzó con un revés. La fuerza del golpe me hizo rodar por el suelo rocoso. Mi visión se nubló. Costillas rotas. El aire fue expulsado de mis pulmones en un jadeo dolorido. Se cernió sobre mí, levantando una mano con garras para el golpe final y mortal. De repente, una ráfaga de fuego automático estalló desde la puerta del búnker. Doc había abandonado su puesto, su rostro una máscara de sombría determinación, mientras vaciaba su cargador en la espalda de la criatura. Ya no se trataba de matarla, se trataba de atraer su atención. Era el credo último del soldado: cubre a tu hermano. La quimera rugió de furia y dolor, desviando su atención de mí hacia Doc. Apartó su rifle de un manotazo y lo inmovilizó contra la pared del búnker, una enorme garra suspendida sobre su pecho. En ese momento, vi lo que Doc sostenía en su otra mano, no un arma, sino 2 grandes jeringas de su botiquín médico. Estaban llenas de lo último de su coagulante de plata, una dosis pura y concentrada. Con su última onza de fuerza, Doc hundió ambas jeringas profundamente en la masa central de la criatura. «Por Sparks, por Deadeye», gritó, su voz cruda por el desafío.
La garra de la quimera se hundió en su pecho, pero la carga había sido entregada. Fue como inyectar veneno directamente en un corazón. Un violento temblor sacudió el cuerpo de la quimera. La reacción en cadena se aceleró. Soltó a Doc, que se desplomó en el suelo con una leve y última sonrisa en el rostro. La criatura retrocedió tambaleándose, su cuerpo convulsionando. Se congeló, su forma parpadeando violentamente. Los rostros bajo su superficie, Sparks, Deadeye, Jackson, giraron en un último y agonizante ballet. Por un breve y lúcido momento, su rostro sin rasgos pareció resolverse en un par de ojos que me miraron no con odio, sino con algo parecido a la súplica. Una mirada de gratitud por la liberación de su atormentada existencia. Entonces, simplemente, se deshizo. Su cuerpo se desmoronó en un montículo de ceniza gris fina y lodo orgánico humeante, que el viento feroz comenzó inmediatamente a esparcir por la cima de la montaña. Se había acabado. Un pitido agudo de mi muñeca rompió el silencio. Menos de un minuto para el impacto. ¡Capitán!, oí gritar a una voz. Era Doctor. Estaba vivo, apenas, agarrándose el pecho. ¡Vete! ¡Las coordenadas! Comprendí. No solo había estado poniendo trampas, había estado hackeando. Volví corriendo al búnker. En la pantalla principal se mostraba una interfaz de puntería. Había hackeado el sistema de guía del F-22. No podía abortar el ataque, pero podía alterar el objetivo. Mis dedos volaron por el teclado, introduciendo un nuevo conjunto de coordenadas, desplazando el punto de impacto 500 yardas al este, al otro lado del pico. Pulsé Enter. Coordenadas del objetivo actualizadas. Parpadeó la pantalla. ¡Frank!, grité agarrándolo y poniéndolo en pie. Gritó de dolor pero se movía. ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! Medio corrimos, medio tropezamos lejos de la torre, arrastrándonos el uno al otro por las rocas afiladas, poniendo toda la distancia que pudimos entre nosotros y la zona del objetivo. No miramos atrás. Habíamos recorrido quizás 200 yardas cuando el cielo se volvió blanco. Al principio no hubo sonido, solo un destello imposiblemente brillante que blanqueó el mundo de color. Luego vino el calor, una ola de aire incandescente que se sintió como abrir un alto horno. Y luego, el sonido y la furia. La ojiva termobárica detonó con un ensordecedor y estremecedor ¡boom!, un sonido que se sintió más de lo que se oyó. La onda de presión nos golpeó como un muro físico, levantándonos del suelo y lanzándonos por el aire. Recuerdo caer rodando, el mundo un borrón de roca y cielo. Me estrellé contra el suelo, mi casco se partió, y luego, la oscuridad. Cuando volví en mí, el mundo estaba en silencio de nuevo. Un zumbido en mis oídos era el único sonido. Me incorporé, mi cuerpo una sinfonía de dolor. Donde había estado la ciudadela, ahora había un cráter de roca ennegrecida y fundida, que todavía brillaba con el calor residual. El búnker, la antena, las cenizas de la quimera, el rifle de Deadeye, nuestro equipo. Todo había desaparecido, vaporizado. La esterilización estaba completa. No había pruebas, ni cuerpos, solo una cicatriz en la cara de la montaña. Doc yacía a unos pocos pies de distancia, inconsciente pero respirando. Me arrastré a su lado. Estábamos vivos. Éramos los únicos que quedaban del ODA 5122. Fantasmas del equipo Phantom, dados por muertos en la cima de una montaña abrasada. El descenso de la montaña fue una bajada a un infierno privado. Doc estaba gravemente herido. La herida de su pecho un desgarro supurante, que remendé lo mejor que pude con lo que quedaba de nuestros suministros médicos. Yo no estaba mucho mejor. Mis costillas eran una jaula de cristales rotos, y cada respiración era un ejercicio de agonía. Estábamos sin comida, sin agua, sin comunicaciones. Todo lo que teníamos eran nuestros cuchillos, nuestras pistolas y los uniformes hechos jirones en nuestras espaldas.
Durante días nos movimos por el bosque que había sido nuestro campo de batalla. El silencio opresivo y antinatural había desaparecido. Oímos pájaros, vimos un ciervo. El bosque se estaba curando, olvidando. Nosotros no podíamos. Seguimos tropezando, impulsados por una sombría y obstinada negativa a morir. Éramos soldados. Es lo que hacíamos. Sobrevivíamos. Al cuarto día, nos topamos con un camino forestal y fuimos encontrados por un par de ayudantes del sheriff desconcertados. La historia oficial ya estaba escrita para nosotros. Éramos los únicos supervivientes de un trágico accidente de helicóptero durante un ejercicio de entrenamiento de rutina. Una corriente descendente súbita y violenta en las montañas. Un terrible accidente. Los otros miembros de nuestro equipo, Sparks, Deadeye, fueron declarados muertos en el accidente. Sus cuerpos eran irrecuperables. Nos llevaron a un hospital militar, donde nos mantuvieron en un ala aislada, sin visitas, sin llamadas telefónicas, solo médicos que hacían pocas preguntas y hombres del gobierno en traje que nos observaban desde el pasillo. Una semana después, nos consideraron físicamente aptos para un interrogatorio. Me escoltaron a una habitación estéril e insonorizada. El mismo coronel de Fort Bragg se sentaba a la mesa. A su lado estaba Sterling, el hombre de DARPA, su rostro tan en blanco e ilegible como siempre. «Capitán Holloway», comenzó el coronel, su voz desprovista de toda calidez. «En nombre de una nación agradecida, quiero agradecerle su servicio. Usted y el sargento maestro Griffin actuaron con un valor ejemplar en una situación trágica». Me quedé mirándolo, la rabia un nudo frío y duro en mi estómago. «Déjese de tonterías, coronel. ¿Qué era? ¿Tras qué demonios nos enviaron?» Sterling se inclinó ligeramente hacia adelante. «Esa información es clasificada, capitán. Lo que experimentó en el Bosque Nacional Kootenay fue el resultado de un accidente de entrenamiento. Estaba desorientado, sufriendo de hipoxia y exposición. Su informe reflejará eso. No era una sugerencia, era una orden. Mis hombres están muertos», dije, mi voz baja y temblorosa de furia. «Sus hombres murieron como héroes», replicó Sterling suavemente. «Y para honrar su sacrificio, y para proteger la seguridad de esta nación, usted mantendrá la historia oficial. Su silencio ha sido considerado esencial». Deslizó una carpeta sobre la mesa. «Sus papeles de baja honorable, beneficios completos de retiro médico, una pensión generosa, una vida tranquila. Es lo menos que podemos hacer». Era un soborno y una amenaza, todo envuelto en un paquete pulcro. «Habla y te enterrarán en una prisión militar por violar todas las leyes de seguridad nacional jamás escritas. Cállate y podrás desaparecer». Habían ganado. Éramos fantasmas, y los fantasmas no pueden testificar. Doc y yo intentamos volver al mundo, pero ya no había lugar para nosotros allí. ¿Cómo le explicas a un terapeuta que te persigue un monstruo hecho con los recuerdos de tus amigos muertos? ¿Cómo duermes cuando cada sombra parece una distorsión brillante? Cada ramita que se rompe suena como un paso silencioso e imposible. Llevábamos la montaña con nosotros. Éramos los restos vivientes del ODA 5122, nombre en clave Phantom. El nombre se había convertido en nuestra realidad. Nos distanciamos. El trauma compartido un muro entre nosotros. Compré un pequeño terreno en medio de la nada, tratando de encontrar una quietud que no se sintiera como el preludio de un ataque. Aproximadamente un año después, llegó un paquete, sin remitente. Dentro había una memoria USB a prueba de fuego y una sola nota doblada con la familiar letra de Doc. Pensé que deberías ver esto. Conecté la memoria a mi portátil. Estaba llena de la investigación de Doctor. Después de su retiro, no se había detenido. Había usado su formidable intelecto y una paranoia profundamente arraigada para hackear servidores encriptados, siguiendo las migas de pan digitales que Sterling y DARPA habían dejado atrás. Estaba todo allí. Proyecto Quimera. Un arma biológica creada por DARPA,
diseñada para la infiltración, el asesinato y la adquisición de activos. Un organismo perfectamente adaptable que podía absorber los patrones genéticos y neurológicos de sus objetivos. El Argus 7 no era un satélite, era el nombre en clave del contenedor. El accidente no había sido un accidente. Lo habían dejado caer intencionadamente en un lugar remoto como una prueba de campo en vivo. No éramos un equipo de recuperación, éramos el grupo de control, pero había más, un manifiesto de envío, una lista de coordenadas. Montana no era la única. Había habido otras, contenedor alfa, contenedor beta, contenedor gamma, esparcidos por los rincones más remotos e inhóspitos del globo. La mayoría estaban listados como inactivos, pero uno no lo estaba. El último archivo era una imagen de satélite granulada y con marca de tiempo de hacía 3 días. Mostraba una selva densa de triple dosel en algún lugar de la cuenca del Amazonas. En un pequeño claro cubierto de maleza yacía una forma familiar. Un fragmento de 30 pies de obsidiana negra, medio engullido por las lianas. Y en su superficie, una única baliza de emergencia pulsante acababa de activarse. Cerré el portátil y me acerqué a la repisa de la chimenea donde guardaba sus fotos. Sparks, sonriendo como un idiota. Deadeye, con aspecto serio incluso en una foto espontánea. Sus rostros, sin la marca del horror que vino después. Pensé en las últimas palabras de Jackson. Mueres cuando te olvidan. Sterling y sus amos habían enterrado su error. Habían silenciado a los supervivientes y borrado las pruebas. Dejarían que esa cosa en la selva despertara, y observarían, y aprenderían. Y más hombres buenos morirían para alimentar su monstruosa ambición. Pero habían cometido un error crítico. Habían dejado un testigo, habían dejado a un comandante que recordaba los nombres de sus hombres. Pensaban que la guerra había terminado. Pensaban que habían esterilizado la amenaza. Estaban equivocados. La caza acababa de empezar. Y esta vez, yo sería el que pondría las trampas.